Hola, hoy vamos a ver las aptitudes intelectuales que podemos observar cuando analizamos la escritura. ¿Qué son las aptitudes intelectuales? Son las capacidades mentales que nos permiten analizar, comprender y utilizar la información que nosotros obtenemos del medio ambiente para enfrentarnos a diversos conflictos y adaptarnos a las nuevas situaciones. Entonces, dentro de todas esas capacidades, nosotros tenemos que señalar la claridad mental, capacidad de síntesis, de análisis, el pensamiento lógico o intuitivo, la creatividad, la velocidad del pensamiento y la concentración mental, que están relacionadas con la atención y la buena memoria. Vamos a comenzar por la claridad mental, que es la claridad de las ideas, que ya vimos que lo vemos principalmente en la buena distribución, en los claros que quedan en la página, en la proporción, en la precisión de los puntos y acentos, barras de T, en el orden en general. La antítesis es la confusión, que lo vemos en la escritura confusa. Luego, la capacidad de síntesis o de análisis que puede tener una persona. La capacidad de síntesis es la visión global que tiene la persona y en conjunto, que generalmente lo encontramos en escritura grande, simplificada. Ya después voy a dar todas las características. Y la capacidad de análisis es la visión molecular, que ve el detalle principalmente, que en general la escritura es pequeña, regular. Luego, con respecto al pensamiento lógico o pensamiento intuitivo, el pensamiento lógico, ahí interviene la razón. En general la escritura es ligada, es más bien vertical, es pequeña. En cambio, en el pensamiento intuitivo es un impulso inconsciente, son como golpes de intuición donde no interviene la razón o la reflexión. Y luego nos vamos a encontrar así con mezcla de pensamiento lógico e intuitivo, donde interviene la razón y la imaginación, que tienen un equilibrio. Con respecto a la creatividad, que está relacionado con el nivel de forma de la escritura, con enlaces originales, también puede relacionarse con la cultura, y la velocidad de razonamiento depende del temperamento también. Hay personas que necesitan un poco más de tiempo para decidir, para sentirse seguras. Es el ritmo de rapidez o moderación. Entonces lo vamos a encontrar en la escritura ligada, legible, progresiva. Y la concentración mental, que lo vamos a ver en la distribución especialmente. Es decir, si deja los módulos de la escritura clara o si hay dispersión, si hay mucho blanco. En general lo encontramos la concentración mental en la escritura pequeña, apretada, precisa, es decir, en los puntos de la I, las barras de T, cuando hay relieve. Y bueno, eso todo ahora lo voy a explicar porque la atención está relacionada con el interés que pone la persona en determinado tema. También la buena memoria, vamos a ver las características de la escritura, que están todos relacionados también entre concentración mental, atención, memoria. Después intervienen otros aspectos que van a ser la voluntad, la cultura que tenga la persona y el nivel de inteligencia, que eso lo vamos a ver en otros videos. Ahora vamos a comenzar por ver. Aquí en este caso tenemos cómo se tendría que hacer para sacar los datos. Acá en este caso tenemos el ítem claridad mental. Entonces vamos colocando todas las características que tendría que tener la escritura,
Le damos puntuación, le damos un punto cuando estamos bien firmes con respecto al aspecto, medio cuando se da la mitad. Entonces, vamos sacando de 12 puntos, por ejemplo, aquí abajo, de 12 puntos, sacó 9,5 puntos, por lo tanto esta persona tiene claridad mental. Si diera 4 sobre 12, lógicamente ya hay más confusión de ideas. Entonces, vamos a comenzar por ver los ejemplos. Aquí tenemos al principio la página en general y luego más acercada la escritura. En la claridad de ideas, en la lucidez del juicio, que se opone a la confusión, la escritura es organizada, depende de otras características, puede ser global o molecular, es ordenada, la distribución es clara, es decir, queda suficiente espacio entre las palabras y los renglones. La escritura clara no está referido a legible, sino a los espacios que está dejando en el escrito. El texto encuadrado, ven que no tiene problemática, tiene el margen izquierdo es regular, el margen derecho parece ser regular porque cuando va al otro renglón es por punto y aparte. La escritura, ven que es espontánea, que está simplificada, no tiene rasgos superfluos, hay armonía en esta escritura, el trazado es neto, hay una proporción entre las mayúsculas y las minúsculas también, es progresiva, es inclinada y también puede tener algo de vertical. En realidad hay una regularidad con pequeñas irregularidades de movimiento, pero no tiene tachaduras, no tiene enmiendas, no tiene ninguno de los rasgos anómalos que yo ya expliqué. Entonces, la oposición sería la confusión de ideas, que eso lo vamos a ver cuando se producen choques entre un renglón y el otro. Eso ya lo expliqué en la parte de la organización. Aquí en esta escritura vamos a ver la capacidad de síntesis que tiene la persona, que es la visión global. Es decir, la persona ve el conjunto. Entonces, vamos a ver los márgenes encuadrados, organizada, va a ser la proporción correcta entre mayúsculas y minúsculas, pero también en el eje del yo. La escritura va a ser más bien grande, va a ser simplificada. Ven aquí también que es una escritura que es sencilla, es simplificada, tiene una buena ejecución, las mayúsculas son sencillas también, es ligada, es una escritura que puede ser espaciada también, pero lo principal, la firma, la rúbrica, todo va a ser sencillo o no va a tener rúbrica. Acá en este caso, como ven en la primera parte, tiene una rúbrica donde es más pequeña que el total de la firma. Tenemos que considerar a veces que podemos llegar a ver alguna palabra que nosotros consideramos ilegible, pero es a veces la simplificación que hace que no esté tan formada la escritura, pero eso está bien, porque la persona utiliza la síntesis. Con respecto, la siguiente es la capacidad de análisis. La capacidad de análisis, al contrario que ve siempre el detalle, es la visión molecular, ve lo particular, no saca conclusiones. En general la escritura es pequeña, es regular, es ordenada,
tiene una buena organización, no podemos decir que está mal organizada, esta escritura no es muy evolucionada, pero analiza las situaciones, tiene precisión en puntos y barras de T, la escritura es regular, es desligada a veces cuando la persona realiza análisis, en este caso no, y es simplificada. Aquí no vemos grandes adornos, puede haber algún movimiento estético nada más. Luego tenemos el pensamiento lógico o intuitivo. El pensamiento lógico, que se sirve por medio del razonamiento, deduce, asocia ideas para llegar a las conclusiones. En general la escritura es ligada, los márgenes son cuidados, son regulares, que eso nos indica el orden interior y exterior de la persona. Es contenida, no ven que esté impulsada, puede ser de moderada a rápida, que es en este caso también, es más rápida. En general se da el predominio de los ángulos, es clara, el espacio siempre entre palabras es el correcto, hay una proporción en el eje del yo también, es decir, mantiene igual una determinada regularidad en el tamaño, en la presión, en la dirección, puede variar, puede tener pequeñas irregularidades porque es un poco más rápida. Entonces ahí vemos qué predomina. ¿Predomina la razón sobre el sentimiento o el sentimiento sobre la razón? Cuando predomina el sentimiento sobre la razón, está predominando también lo intuitivo. Entonces, aquí en estos casos, cuando es el pensamiento lógico, también la persona es observadora, podemos encontrar acerados, la escritura puede ser decreciente o gladiolada. Lo que sí no debe perder nunca la ilegibilidad. Vamos a pasar a otro ejemplo. Acá en este caso vemos el pensamiento intuitivo. Recuerden que cuando vimos los temperamentos, el temperamento nervioso era el que tenía o poseía mayor intuición, que es ese conocimiento inmediato de algo sin que intervenga el razonamiento. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la escritura, que es más bien desligada, no todas las letras desligadas, sino que a veces predominan letras sueltas dentro de una palabra. Por ejemplo, la I puede aparecer suelta dentro de una palabra, o puede aparecer otra como una O una A, que aparece suelta en el medio de la palabra. No tiene por qué ser toda la escritura desligada, porque en realidad también hay una patología de la escritura desligada en la senilidad, y eso no es intuición. Bueno, entonces en la escritura esta, por ejemplo, vemos todas las variaciones que tiene, es de una persona que es nerviosa, y acá predomina la intuición. Vamos a ver curvas, vamos a ver guirnaldas semiangulosas también, podemos encontrar lapsos de cohesión, donde corta la palabra y hace un lapso. Podemos tener escritura fragmentada, variaciones en el tamaño, en la dirección, en la inclinación. Podemos encontrar acerados, la escritura es más bien rápida, espontánea, y vamos a encontrar desproporciones. Y vamos a encontrar también imprecisiones de los puntos de la I, de la barra de T, y el ritmo irregular. Si hay un exceso de intuición, podemos llegar hasta la utopía, una imaginación desbordante. Así que tenemos que analizar bien el escrito. Y luego vamos a tener la mezcla de intuición y lógica, que es la mezcla entre el razonamiento y el uso de la intuición.
Vamos a tener también en la creatividad determinados rasgos donde la persona soluciona los problemas combinando las ideas con flexibilidad, donde vamos a ver el nivel de forma, va a ser estética, vamos a tener un desarrollo también o curvas en la zona superior, va a ser dinámica, rápida, va a haber armonía en la escritura, va a haber rasgos personales, ascendente, puede haber escritura tipográfica donde las mayúsculas son imprenta y las minúsculas son en cursiva, donde simplifica con enlaces originales, va a tener relieve, todo siempre que no perjudique la legibilidad o la calidad. Acá en este caso la puse también porque vamos a analizar la velocidad de razonamiento. Tenemos que considerar que hay personas que necesitan más tiempo, otras necesitan menos tiempo. Es para también la asimilación intelectual. Entonces, cuando se utiliza la reflexión, va a ser más lenta. Cuando actúa y aplica la intuición, la escritura tiende a ser más rápida. En la velocidad de razonamiento vamos a ver agilidad en los trazos, porque hay agilidad mental, o sea, la escritura va a ser más bien rápida. Ustedes ven acá que esta escritura es espontánea, es progresiva, está simplificada. Hay que considerar que, especialmente las mayúsculas simplificadas, hay que considerar que cuando hacen adornos, están complicando el movimiento, lo lentifican, están dispersando energía. Entonces, la escritura tiende a ser simplificada para mayor rapidez, porque está ahorrando el tiempo, está realizando un mínimo esfuerzo con un máximo de rendimiento o eficacia. Entonces la asimilación intelectual también la vamos a ver en las curvas principalmente porque es el movimiento más espontáneo. También lo vamos a ver en la de lógica, luego la voy a enseñar porque eso lo vamos a ver en las letras reflejas, donde está ligada a la letra siguiente en la zona superior, le llaman la de lógica. A ver, creo que acá tenía, no estoy segura. Bueno, acá la tienen, miren, esta es una D, acá dice realidad, esta es una D lógica, esta D, donde está simplificando el trazo, está yendo hacia la derecha y arriba. Bueno, son diferentes velocidades acá de razonamiento. Está la de la izquierda, donde es un poco más moderado, y está la de la derecha, donde es mucho más rápido, donde vemos otras características que ya nombré, como la claridad mental, enlaces originales, escritura simplificada. Bueno, todo eso lo vamos a ir analizando dentro de las aptitudes intelectuales. Y este ejemplo lo puse porque la escritura está concentrada. ¿Qué nos va a dar eso? Concentración mental. Siempre tenemos que tener en cuenta que vale la atención que preste la persona de acuerdo a su interés y lo que selecciona, porque es una selección consciente. Entonces vamos a ver la concentración mental en la distribución. ¿Qué espacios deja en blanco? En general va a ser una escritura pequeña, decreciente, puede ser acerada porque eso nos da la observación. Va a ser legible, no va a perder la legibilidad. Y ahí van a intervenir la atención, la memoria, que después, como dije, va a ser el interés que favorece.
justamente a la concentración mental, que es la que fija, mantiene y almacena los conocimientos que a nosotros nos parecen importantes. Muchas veces perdemos detalle de otras materias que no nos interesan y nos concentramos en determinada característica. La escritura, en general, debe tener un orden. Aquí, bueno, hay unas tachaduras, es un escrito espontáneo, pero tiene que haber aspectos de ponderación. En general, la memoria se da en escritura redonda, la que es precisa en los puntos, también los puntos son bajos. Hay buena estructura de la forma, aunque no sea muy evolucionada acá en este caso. Es contenida, es nutrida, redondeada, en relieve, suele tener un peso nutrido. Es decir, que hay que observar todas las características que tiene la escritura en sentido general, pero también en el particular. Y no nos vamos a olvidar de que también tenemos que considerar la cultura que tiene el sujeto para las actitudes intelectuales. Lógicamente la cultura ayuda, la voluntad, el nivel de inteligencia que ya vamos a ver en otro video, y opuesto a la concentración está la dispersión, que ahí vamos a ver imprecisiones en los puntos, en olvidos, en negligencias, en las confusiones también. Y como sentido general vamos a decir que el orden, en sentido general, de las actitudes intelectuales, la escritura es organizada, tiene una distribución clara, es decir, los espacios entre letras y entre palabras y renglones son los correctos, los márgenes están encuadrados, la escritura es proporcionada y hay un desplazamiento hacia la zona superior. Esa distribución entre palabras y las líneas nos da una mente clara. La organización puede ser global o molecular de acuerdo a si tiene capacidad de síntesis o de análisis, por ejemplo. Y la proporción debe ser la correcta, también entre mayúsculas, entre minúsculas. Eso con respecto al orden. Con respecto al tamaño, el tamaño puede ser grande o pequeño, mediano, de acuerdo a la asimilación que tenga la persona, de acuerdo a la visión global o molecular, según a la capacidad de análisis o de síntesis. Con respecto a la presión, siempre tenemos que considerar que cuando hay aptitudes intelectuales hay armonía entre el texto y el blanco, sin rasgos anómalos. La escritura va a ser en relieve, el trazo va a ser neto, va a ser limpia. En la forma va a tender a ser simplificada, sobria, sencilla, con rasgos personales, espontánea, va a haber armonía con buen nivel de forma, enlaces originales, puede haber escritura tipográfica. Saben que la creatividad se da también al nivel de forma, también la inteligencia, la originalidad, tiene que haber un sentido estético. Siempre es importante que los trazos se dirijan hacia la zona superior y la escritura es ligada, ¿no? En la dirección, lo ideal es que sea horizontal flexible porque, como dijimos, comienza un objetivo y sigue el lineamiento de la base de la zona media y no tiene que ser en forma rígida, entonces horizontal, que sigue directo hacia el objetivo, o levemente ascendente para superar todas las dificultades. Moderadamente ascendente. Si nosotros, por ejemplo, es sinuoso en la escritura, ¿qué pasa? Hay inestabilidad emocional y eso perjudica
a las facultades intelectuales. Con respecto a la rapidez, lógicamente, de acuerdo al temperamento de la persona, cada persona tiene su ritmo de pensamiento, puede necesitar más o menos tiempo para la comprensión y la asimilación, pero la persona que tiene un pensamiento rápido, la escritura rápida con agilidad de trazos y uniones altas. Con respecto a la inclinación, bueno, depende también si se utiliza la reflexión o si la persona es más intuitiva. Puede ser vertical, levemente inclinada, pero siempre la orientación va a ser progresiva. Con respecto a la continuidad, según el tipo de pensamiento que tenga la persona, la cohesión puede ser ligada en el caso de la lógica, desligada en el caso de la intuición, agrupada cuando hay mezcla de intuición y lógica, pero siempre va a haber regularidad en la continuidad o pequeñas irregularidades. Y con respecto al texto firma, siempre vamos a encontrar en la firma un desplazamiento hacia la zona superior, pero la firma tiene que ser sencilla, tiene que ser simplificada, porque eso nos da la simplificación en el caso de no hacer adornos o espirales u otros rasgos que son superfluos. Bueno, vamos como para finalizar. Aptitudes intelectuales son la clave para el éxito y la creatividad. Desarróllalas al máximo. Aptitudes intelectuales son la clave para el éxito y la creatividad. Desarróllalas al máximo. Bueno, eso para finalizar. En la clase siguiente vamos a continuar, posiblemente veamos el tipo de inteligencia que no la podemos observar como un coeficiente, pero sí vemos las características con las aptitudes intelectuales. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.